Hola, mi nombre es Sebastián Hernández Gómez, soy del 305 y vengo a presentar mi parte del mapa de comprensión lectora. Para empezar, ¿qué es la lectura? Es la comprensión del contenido de un texto en el cual usamos símbolos para decodificarlo y comprenderlo. Este, Cuando leemos existen varios beneficios, ¿no? Aquí mencioné algunos de los varios beneficios que existen al momento de leer. El primero, que es ejercitas el procesamiento del pensamiento escrito, o sea que desarrollas más la habilidad de estar escribiendo. O sea, si tú, por ejemplo, te quieres poner a escribir un cuento, si tú has leído anteriormente, te va a facilitar mucho eso. Luego, aumenta tu flujo sanguíneo, eso es un beneficio en general para tu salud, que nunca está más. Leer a profundidad aumenta tu empatía. Al momento de leer, tú puedes llegar a empatizar más fácil con el protagonista, por ejemplo. Entonces, si el protagonista sufre, tú empatizas. De que si el protagonista sufre una pérdida, tú sientes o puedes sentir esa tristeza. Entonces, pues aumenta tu empatía, ¿no? Y el último que mencioné es que cuanto más leemos, mayor capacidad de atención tenemos. O sea, si leemos libros largos y nos concentramos en ellos, significa que tenemos una buena capacidad de atención. Lo siguiente es la comprensión lectora. Es el proceso esencial que desarrolla cada persona al leer. Usualmente este se relaciona cuando desarrollamos ideas o sentimientos en base al texto anteriormente leído, aunque también a veces usamos información previa, ¿no? De que algunas cosas, conocimiento que ya teníamos ahí guardado. Aquí de la comprensión lectora salieron tres modelos, que es el modelo ascendente, descendente e interactivo. En el ascendente va de letras a párrafos, o sea que es de que tú estudias las letras, luego en base a las letras formas sílabas, en base a las sílabas formas palabras, en base a las palabras formas enunciados, y en base a los enunciados formas un párrafo. Esto usualmente es más usado más que nada cuando estás en la escuela, en especial de que en kinder, cuando te están enseñando apenas a hablar, a comunicarte, porque pues es más fácil. Pero al momento de usarlo en la vida diaria no es útil, de que no basta que en la calle viendo un párrafo y vas viendo letras y los sílabas, o sea, no se puede. Y luego está el modelo descendente, que es un poco al revés que el ascendente, porque este va de párrafos a letras, o sea que primero tú estudias, lees el párrafo y luego del párrafo pasas a los enunciados y los enunciados a las palabras, palabras a sílabas y de sílabas a letras. Este tampoco es muy útil, en especial por lo siguiente, que dice el modelo interactivo. El modelo interactivo no tiene un orden, porque aquí dice que el proceso de leer no es un proceso lineal, sino de que todo va pasando simultáneamente y va saltando de tal, tal, tal. Por eso dije que el modelo descendente tampoco es útil, porque es un modelo lineal, cuando realmente el cerebro no tiene un pasos seguidos en los cuales tú vas leyendo y decodificando, sino todo pasa simultáneamente. Tú vas entendiendo todo para comprender la idea que te está dando el autor del texto, o lo que te quieren dar a partir del texto. Hola, yo soy Mayra Alejandra Hernández Salas y voy a estar presentando los niveles de lectura. Para empezar, los niveles de lectura son los pasos de la lectura para los que un lector puede transitar el texto que está leyendo. Hay tres niveles de lectura: la lectura selectiva o literal, la lectura analítica o inferencial y la lectura crítica. Primeramente, la lectura selectiva o literal es una lectura selectiva. Eh, Esto es que no se lee todo el texto, sino solo algunas partes. Esto puede ser con palabras y frases clave, y esto nos ayuda a facilitar la comprensión lectora del texto. Este tipo de lectura también se puede considerar como una forma de prelectura,
ya que estamos adquiriendo conocimientos antes de la lectura, pero no estamos leyendo todo el texto. Y aquí se pueden obtener ideas claras y organizadas del texto que estamos leyendo. Sus objetivos. Sus objetivos son dejar descubierta la idea principal del texto. Esto es porque como estamos leyendo solo partes del texto, estamos leyendo las más importantes o las resaltadas. Y esto puede significar que estamos encontrando o descubriendo la idea principal del texto. Ahora, lograr que el lector se interese por el tema. Como estamos leyendo algunas partes del texto y viendo lo más relevante, esto puede hacer que el lector se llegue a interesar más sobre el tema del texto y lo llegue a leer todo. Para este nivel hay tipos y técnicas que se pueden utilizar. La primera es ojear, que es cuando agarramos un libro y nomás repasamos las hojas por encimita para ver si nos interesa el tema o los contenidos del libro. Siguiente, las palabras clave. Como mencioné anteriormente, las palabras clave pueden estar en negritas o resaltadas o a un lado, y esto nos puede facilitar en saber algunos conceptos que puedan estar en el texto, etc. Y por último, principio y final del párrafo. Esto es cuando agarramos un párrafo y nomás leemos la primera parte o la primera oración y la última oración del párrafo. Ahora, la lectura analítica o inferencial. Esta forma de lectura promueve acercarse de forma crítica al autor y comprender cómo se estructura el mensaje que nos está transmitiendo el autor a través del texto. Sus objetivos son identificar el tipo de material. Esto es identificar el tema, el tipo del texto, el tipo de texto, el tipo de lenguaje que está empleando el texto, etc. Determinar cuál es el problema que desea resolver el autor. ¿Cuál es el problema que está deseando resolver el autor a través del texto, a través de la información que nos está proveyendo? Sí. Ahora, identificar la relación entre las partes del material. Esto va con la cohesión y todo, que identificar la relación que tienen los párrafos, las partes, la introducción, el desarrollo, etc. Comprender la relación entre un libro y otros similares. Esto es cuando comprendemos el texto que estamos leyendo y si ya habíamos leído uno similar o incluso del mismo autor, podemos encontrar ahí similitudes o diferencias, relaciones entre ambos o entre la variedad de libros que tengamos. Ahora, identificar la relación entre un libro y la sociedad. Esto es cuando ya no nomás estamos comparando con otros libros, sino ahora ya en la sociedad en la que vivimos, en los tiempos en los que vivimos, en las problemáticas que estamos viviendo hoy en día, para poder relacionarnos más con el texto. Ahora, las características de este nivel de lectura. Suelen necesitar varias lecturas. Para poder comprender bien el texto, hace falta leer varias veces el texto y comprender palabra por palabra, párrafo por párrafo, lo que nos está transmitiendo el autor. Amerita anotaciones y esquemas. Esto también para comprender mejor lo que estamos leyendo y para poder mejor organizar la información que estamos recibiendo. Buscar comprender antes de generar opiniones. Antes de comprender, antes de criticar, antes de ser críticos ante el texto, comprender lo que nos está transmitiendo el autor, comprender la información que nos está dando, que nos está proveyendo el autor, así. Ahora ya por último, la lectura crítica. La lectura crítica busca relacionar las ideas expuestas en el texto con sus experiencias personales del lector.
Ahora ya no estamos solo relacionando el texto con la sociedad, sino ya con nosotros mismos, con el individuo, con nuestras experiencias, con lo que hemos vivido. Esto puede aclarar o enriquecer el mensaje del texto. Puede que le falte algo al texto que tú necesites y con esas experiencias personales que tú tienes o a lo mejor opiniones, puedes mejor comprender, aclarar dudas y enriquecer el mensaje que el autor está tratando de transmitir hacia ti. Ahora, las características del lector que practica este nivel de lectura crítica. Cuestiona la posición que asume el autor. En algunos textos el autor habla sobre ciertos temas y da una posición ante estos temas. Entonces podemos cuestionar esta posición y hacernos preguntas, dudas sobre si está bien o mal y por el por qué está asumiendo esta posición el autor. Siguiente, reflexiona y relaciona el contenido del texto. Esto es que entre las partes relaciona el contenido del texto y busca relaciones, conexiones con las demás partes. Ahora, asume una posición frente al texto. Ahora ya que comprendió y cuestionó la posición que asume el autor ante el texto, ya puede el lector asumir una posición frente al texto y ver pues cuál es esta, si está a favor, en contra o sus opiniones que ya fueron resueltas las dudas y todo eso. Y por último, produce otro texto, realiza una investigación a base del texto. Esto es de que ya comprendió todo, ya asume una posición, ya cuestionó la posición del autor, ahora puede realizar un texto o una investigación a base de lo que ha leído. Y todo esto... Hola, soy Víctor Fabricio Rostro Moreno del equipo 4 del grupo 305 y yo voy a hablar del proceso lector. El proceso lector, como dice en la pantalla, son los pasos que siguen las personas al leer y las permite comprender un texto. Las etapas o pasos que se pueden decir del proceso lector son prelectura, lectura y postlectura. En el proceso lector hay 4 características: el lector, el texto, el contexto y el proceso lector interno. El lector es el ente o la persona que lee. El texto es, como dice en la pantalla, composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. Las características del texto son la coherencia, la cohesión, la adecuación y la claridad. El contexto es el trasfondo donde viene un texto, el ambiente o también se puede decir la historia. Y el proceso lector interno es el proceso donde alguien o algún ente está teniendo su propia interpretación de algún texto. Continuamos con las estrategias de lectura, y con ellas la lectura rápida, ya que es más general, podemos emplearla con los textos académicos y los literarios. Empezando con la lectura en silencio. La lectura en silencio está empleada a diario, es cuando uno simplemente se pone a leer y en su mente lee. Esta nos permite leer a nuestro propio paso y así comprender mejor el texto. La otra sería la lectura en voz alta, que en lugar de desarrollar nuestra comprensión, desarrolla nuestra dicción y el vocabulario, porque en lugar de simplemente leerlo todo seguidito, lo estamos pensando en, tengo que decir la correcta pronunciación de las palabras. Otra estrategia sería la lectura secuencial, que va acompañada con la lectura en silencio, ya que esta es de leer de principio a fin, de una sentada, el texto completo. Esto nos ayuda a comprender el texto de una manera más global,
Cada oración, cada párrafo lo podemos ubicar en un entorno de todas las páginas del texto. Y otra es la lectura puntual, que en lugar de leerlo todo, solo leemos lo que se busca, así haciéndolo una lectura mucho más rápida. Nos ayuda a ubicar más información en menos tiempo. Lo que sigue serían las estrategias para leer textos académicos. Primero que nada, tengo que mencionar que es muy similar a lo de los textos literarios. Ok, empezando. Tenemos que actualizar la información y el conocimiento previo acerca del texto. ¿Por qué? Uno por ejemplo, va a empezar a hacer un ensayo y a causa de eso tiene que conseguir fuentes. Uno nomás no puede ir a Google Scholar o algo así, buscar un experimento sobre la capsaicina y las glándulas salivales sin saber qué son las glándulas salivales o la capsaicina. Después tenemos que, o podemos realizar una lectura flotante, que básicamente es lo mismo que una lectura secuencial. Nos ayuda a comprender el texto desde un entorno global. Podemos ubicar cada parte de la lectura en todo el contexto del libro. Lo que sigue sería ubicar el texto en un contexto amplio. Porque no solo podemos tomar la palabra de un solo autor. Tenemos que ir comparando y contrastando con diferentes textos. Porque pues obviamente no puedes ir de que a Facebook y buscar la Tierra es plana, vas a un post de una señora que dice sí, claro que sí, porque Jesús nos creó. No, obviamente no. Tienes que indagar sobre el autor. Tiene un contexto, un PhD, tiene educación. Si no, no sería muy buena idea confiar en él o en ella. También tienes que, o bueno, puedes, son estrategias, no son necesarias para todas las personas. Algunas son tienen talentos que no todas las personas tienen y comprenden un texto así. O sea, tienes memoria fotográfica o algo así por decir. Bueno, otra estrategia sería inferir implicaciones en otros contextos. Por ejemplo, uno no puede estar estudiando sobre la cultura mesoamericana desde un contexto completamente externo. Y sí, por ejemplo, serías una persona de Europa y quieres estudiar la cultura mesoamericana. No puedes solo decir y discriminar las culturas y los rituales que tenían diciendo son barbáricos. O bueno, es que en cierto punto sí eran, ¿verdad? Pero eso no es el punto. Tienes que saber el contexto. Otra que es muy útil es tomar nota, ya que nos ayuda a formar nuestra propia opinión de manera más extensa y profunda. Porque una vez ya uno lee todo el texto, es muy probable que se le vaya a olvidar lo que estaba pensando. Porque, por ejemplo, es un texto de 600 páginas y en la 300 te ocurriste algo porque hace poco tiempo hubieras leído algo similar. Pero ya después de que hayas terminado el texto, por no haber tomado nota se te olvidó. Y otra que también es muy útil para estudiar es utilizar gráficos. Y por último tenemos las estrategias para textos literarios. Ya dije, es muy similar al de textos académicos. Empezando, tienes que preguntarte qué tienes que leer y por qué. Uno puede leer un poema simplemente por entretenimiento o incluso para analizarlo y comprenderlo. También tienes que activar conocimientos previos, porque hay muchos textos literarios que tienen muchas referencias o tienen de que sistemas que no son desarrollados, por así decirlo, porque asumen que el lector ya conoce sobre ellos. A base de este conocimiento que ya tienes que formular predicciones, para así poder esperar o poder no sorprenderte de todo lo que viene en el texto. Otra cosa que también te ayudaría a hacer eso es leer la introducción. Por ejemplo, un libro con una portada inocente, tal vez en la introducción diga que es una novela de horror. También, como en los textos académicos, puedes tomar apuntes mientras lees, porque así podrías profundizar tu opinión sobre el texto. También lo que sientes y lo que piensas que tal vez podría mejorar. Por ejemplo, si el narrador empieza a hablar raro o algo así, dices, esta parte del texto no me convenció, me sacó completamente la inmersión. También es importante identificar la temática y analizar los personajes y el narrador.
porque analizando los personajes, podrás comprender de qué va la historia. Tal vez sea una historia que va completamente sobre el contexto, sobre el ambiente, o tal vez podría ser una historia donde sea una exploración sobre la mente de los personajes. También por eso tienes que prestar atención al estilo de narración. Puede ser en primera persona, alguien contándote algo. En segunda persona, contando algo sobre lo que sucedió a otra persona. O en tercera persona, como si estuvieras tú observando los hechos. También tienes que indagar en el contexto de la obra. Porque, por ejemplo, hace mucho tiempo los pensamientos eran muy diferentes de los que tenemos ahora. Un peso corporal exagerado hace, por ejemplo, 50 años era como de 300 libras, ahora es de 600. Esto debido a que los tiempos han cambiado y la densidad calórica de las comidas ahora es mucho más alta. Y por último, puedes comparar el texto con otras obras del autor. Porque pues hay varios casos donde un autor publica algo, no sale completamente convencido de lo que hace y luego publica un magnum opus que se basa de aquel otro. Muchas gracias.